Muy buenos días, estimados alumnos del aula 61. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a esta nuestra última clase del curso de literatura. En esta presente clase nosotros vamos a continuar desarrollando aspectos en relación a la literatura peruana. Vamos a hablar específicamente acerca de la generación del 50. Y en la generación del 50, bien es sabido que encontraremos la presencia de importantes narradores y también de destacados poetas. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de lo desarrollado por Julio Ramón Ribeiro y sus cuentos expresados a través de la palabra del mudo, y hablaremos en cuanto a la poesía acerca de Blanca Varela. En cuanto a lo que significa el desarrollo de la narrativa peruana última, aquí aparece Mario Vargas Llosa, ¿sí? Un importante escritor, muy reconocido él, y corresponde también hablar acerca de Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Representante del cuento contemporáneo. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, entonces vamos a ampliar el contenido de la presente clase, ¿sí? Y vamos a tener en consideración aquí, en cuanto a la generación del 50, la narrativa expresada a través de la cuentística de Julio Ramón Ribeiro. Vamos a hablar de los gallinazos sin plumas. También vamos a hablar acerca de la poesía, ¿sí? La poesía expresada a través de Blanca Varela, autora de un importante poemario cuyo título es Canto Villar. En relación, pues, a la narrativa peruana última, hablaremos acerca de Mario Vargas Llosa y de una de sus novelas más destacadas, cuyo título es Conversación en la Catedral, y hablaremos de Edgardo Rivera Martínez, autor de Ángel de Ocongate. Entonces, vamos a iniciar la exposición de esta clase hablando acerca de la literatura peruana del siglo XX, específicamente de la generación del 50, y en este caso hablaremos de la narrativa de la generación del 50. Vamos a tener en cuenta, pues, aquí el contexto y sus principales características. En ese sentido, entonces, habría que mencionar el desarrollo del gobierno de Manuel Odría. El gobierno del general Manuel Odría se desarrolló entre 1948 y 1956. Históricamente será conocido como el ochenio de Odría. Vamos a apreciar entonces como, si bien es cierto, es una dictadura, vamos a poder nosotros considerar aquí lo positivo. Y dentro de lo que significaría lo positivo es el hecho de que se puso en marcha un programa de construcciones. Es decir, vamos a ver cómo se mejoró la infraestructura de la ciudad capital. Se construyeron hospitales, grandes unidades escolares, unidades vecinales, etcétera, etcétera. Entonces Lima dio paso a la modernización. Entonces, esto se desarrolló bajo un lema sugestivo llamado, pues, salud, educación y trabajo. Entonces, fue este lema y fue la imagen de la ciudad moderna lo que llamó la atención de esos migrantes provincianos. Varios de estos, pues, provenientes del Ande, arribaron a la capital. ¿Cuál es la consecuencia entonces del arribo de estos migrantes provincianos? La consecuencia es la gran explosión demográfica, es decir, la población creció abismalmente y Lima no estaba en la capacidad de recibir a todos esos migrantes. Tanto callejones, solares, quintas, se vieron pues superpoblados. Entonces, en búsqueda de un lugar donde residir, se apreció pues el crecimiento de las zonas periféricas de la ciudad, surgiendo así pues las llamadas barriadas. Entonces, toda esta situación y sus consecuencias serán expresadas por los narradores de la generación del 50. Entonces, veamos las principales características de la narrativa de la generación del 50. Estos narradores van a abordar el tema de la ciudad moderna, pero a partir de la migración. Por ende, entonces se va a enfatizar el tema urbano, pero se le va a otorgar privilegio a la visión de las barriadas. La imagen que proponen estos narradores en relación a la ciudad
es eminentemente crítica. Y esto lo apreciaremos a partir de algunas expresiones metafóricas que utilizarán estos escritores. Por ejemplo, es el caso de Enrique Congrains Martin, autor del cuento El niño de junto al cielo, expresa una visión muy particular en relación a la ciudad y la presenta como el monstruo, dice ahí en el material que ustedes poseen, pero en realidad es la bestia con 1.000.000 de cabezas, ¿no? Y esa misma imagen crítica la proyecta Julio Ramón Ribeiro a través del cuento Los gallinazos sin plumas, en donde él concibe a la ciudad como una gigantesca mandíbula que oprime al marginal. Ahora, importante sería mencionar, pues, que esta narrativa de la generación del 50 va a tener como protagonista al migrante provinciano, pero también describe las peripecias de la clase media situadas en una especie de modernización. Por último, habría que mencionar que la narrativa de la generación del 50 desarrolla 3 líneas temáticas: el neorealismo, el neoindigenismo y el relato fantástico. Entonces, miren ustedes cómo en la diapositiva que están visualizando seguramente se han podido percatar justamente la visión muy particular que tiene Congrains respecto a la ciudad, ¿no? Y ahí aparece un fragmento del cuento muy conocido titulado El niño de junto al cielo. La bestia con 1.000.000 de cabezas. Esteban había soñado hace unos días antes del viaje en eso. Una bestia con 1.000.000 de cabezas y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia, ¿no? Esteban es un muchachito, pues, provinciano, el cual llega a residir en una barriada, ¿sí? Es decir, en un lugar periférico de la ciudad, en un cerro del Agustino, para ser exacto, ¿no? He conocido este lugar como el barrio de Junto al Cielo, ¿no? Y Esteban, dentro de las muchas situaciones que le toca experimentar en este nuevo hábitat, pues será engañado por otro muchachito de la calle, pues, y así vamos a ver cómo el migrante afronta esta nueva realidad, es decir, el de vivir en un espacio totalmente diferente, alejado pues de sus costumbres, de sus tradiciones, y vamos a ver cómo esto también implicaría esa ruptura, ese quebrantamiento de la inocencia del personaje. En fin. ¿Quiénes son los narradores de la generación del 50? Bueno, vamos a destacar aquí la presencia de importantes escritores, ¿no? Podríamos mencionar a Eleodoro Vargas Vicuña, al ya mencionado Enrique Congrains Martin, a Carlos Eduardo Zabaleta, a Julio Ramón Ribeiro, evidentemente, a Sebastián Salazar Bondi y a Luis Loaiza. Ellos son los narradores de la generación del 50. Nosotros vamos a hablar acerca de Julio Ramón Ribeiro, autor del conocido cuento titulado Los gallinazos sin plumas. Julio Ramón Ribeiro nació en Lima en el año 1929. Es un narrador considerado uno de los mejores cuentistas, no solamente del Perú, sino de Hispanoamérica del siglo XX. Se dice que Ribeiro tenía pues una familia que en algún momento había llegado pues a desempeñarse dentro de lo que significaría la aristocracia, ¿no? Sin embargo, Ribeiro pues provino de un hogar de clase media. Él residió en Santa Beatriz y posteriormente en Miraflores. Tuvo la oportunidad de estudiar en el Colegio Champañac y posteriormente, culminados ya los estudios escolares, él ingresó a la Universidad La Católica. Sí, vamos a ver cómo ahí estudió letras y derecho. Estando en la Católica, accedió a una beca de periodismo otorgado por el Instituto de Cultura Hispánica. Y es por ese motivo que Ribeiro viajó hacia España para cursar estudios en la Universidad Complutense. Terminada la beca, Ribeiro se trasladó hasta Francia para continuar con sus estudios, para elaborar una tesis. Sin embargo, hubieron problemas de orden económico. Ribeiro entonces tuvo que dedicarse a realizar diversas actividades
ajenas pues a lo que significaría lo estudiantil, lo universitario, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo Ribeiro pues desempeñó oficios como el de vendedor, reciclador, cargador, etcétera. De tal manera entonces que esa experiencia le permitió más adelante configurar aquellos personajes marginales que proliferan en su narrativa cuentística. A pesar de los problemas económicos, Ribeiro se permitió viajar por otros lugares, no solamente España y Francia, sino también Bélgica, también Alemania, hasta que procuró el retorno al Perú. Tras su regreso al Perú, Ribeiro se desempeña como docente en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Posteriormente tendrá una segunda oportunidad de viajar a Europa y nuevamente hacia Francia, pero en esta ocasión se va a desempeñar como periodista trabajando para la agencia de noticias France Press. Además, también habría que mencionar que Ribeiro, pues ya con un estudio o con ya estudios pues que acarreaba, Ribeiro pues se va a desenvolver dentro del ámbito cultural y será embajador para la UNESCO, ¿no? A desempeñar también para esta institución. Sucede entonces que la publicación de su novela Crónica de San Gabriel le abre las puertas entonces para él seguir publicando textos y básicamente cuentos. Son los que van a destacar en la producción activa que nos ha ofrecido Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Después de mucho tiempo en el extranjero, Ribeiro decidió radicar en el Perú, aunque eventualmente viajaba pues hacia Francia. Importante sería mencionar que en mérito pues a su propuesta narrativa, Ribeiro fue acreedor a diversos reconocimientos: el Premio Nacional de Novela, el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nacional de Cultura, y cabe destacar que pocos días antes de su deceso obtuvo el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Ribeiro dejó de existir víctima de un cáncer pulmonar en 1994. Entonces, esto es lo que ha significado a grandes rasgos la vida de Julio Ramón Ribeiro. El escritor nos ha otorgado novelas como Crónica de San Gabriel, Los Genecios Dominicales y Cambio de Guardia, pero lo más relevante es el desarrollo de cuentos. Se realizó entonces una recopilación de sus más importantes libros de cuentos, agrupados en 4 volúmenes, bajo el título de La Palabra del Mudo. Y entonces corresponde hablar acerca de La Palabra del Mudo como parte de su producción narrativa. Vamos a tener en consideración justamente estos aspectos en relación pues a la narrativa que nos ha ofrecido el escritor, ¿no? Había mencionado entonces que los cuentos aparecen reunidos bajo el título de La Palabra del Mudo. Pero ¿por qué escogió Ribeiro ese título? Es la pregunta que de pronto surge aquí. ¿No? El título servía para expresar a aquellos que no tienen voz, a los marginales, a los olvidados, a aquellos que no pertenecen a las clases dominantes. Y son esos los personajes que encontraremos en su cuentística, precisamente. Niños indefensos, mujeres, personas desvalidas o de pronto personas inmersas en la pobreza. No solamente pobreza económica, sino también pobreza de valores. Entonces, esos son los personajes que encontraremos en su propuesta cuentística. Pero claro, hay otros detalles presentes en su narrativa. Por ejemplo, algo que se hace perceptible es que el escritor recurre al relato lineal. Es decir, no utiliza esas técnicas modernas que se están obviamente difundiendo y desarrollando en la narrativa de ese momento, ¿no? Él respeta el orden lógico y cronológico de las historias, ¿no? Se hace perceptible en sus cuentos, se hace perceptible en sus novelas, ¿no? Importante también sería apreciar el desarrollo de la temática urbana y costeña. Es decir, en sus relatos, Ribeiro
nos acerca a nosotros, los lectores, al universo urbano y nos presenta entonces las diversas circunstancias que atraviesan los personajes, ¿no? Nos muestra sus angustias, sus tensiones y sus frustraciones. Otro aspecto relevante que vamos a poder apreciar en la narrativa de Julio Ramón Ribeiro es la actitud que asume el narrador. El narrador se muestra escéptico en relación al entorno social del relato. Es decir, en otras palabras, el narrador considera que por más esfuerzo que realice el personaje, este esfuerzo será inútil para alcanzar un determinado objetivo. O sea, vamos a ver cómo considera intrascendentes las acciones desarrolladas por el personaje, ¿no? Entonces, es la postura que asume el narrador. Otro aspecto que debemos aquí destacar en cuanto a la propuesta narrativa de Julio Ramón Ribeiro es que el escritor nos representa dos mundos enfrentados, ¿no? Hay una dicotomía perceptible en su narrativa. Estos dos mundos representados son la oficialidad que se enfrenta a la marginalidad. Entonces, esto, en suma, pues, son las características de la narrativa que nos ha otorgado Julio Ramón Ribeiro. Hablemos de uno de los relatos más destacados del escritor, Los gallinazos sin plumas. Los gallinazos sin plumas, pues, es un cuento que relata la historia de dos muchachitos, ¿sí? Dos niños, Enrique y Efraín, quienes viven junto a su abuelo, don Santos, un hombre de avanzada edad, un hombre que carece de una pierna y utiliza una prótesis para desplazarse. Ellos viven en un corralón, en condiciones pues bastante lamentables, ¿no? O sea, el ambiente es muy paupérrimo en el cual estos personajes se desenvuelven. No hay posesiones de valor en ese corralón, salvo la presencia de Pascual. Pascual es su cerdo y don Santos tiene el anhelo de poder engordar a Pascual para posteriormente venderlo y obtener una ganancia económica. Pero como él tiene una limitación, se encargará de enviar a sus nietos a que recojan desperdicios para que estos sean pues, el alimento que ha de comer Pascual. Y entonces la rutina se repite día tras día. Antes del amanecer, don Santos despierta a sus nietos. Efraín, Enrique, a levantarse, dice él. Y los niños, somnolientos aún, se dirigen hacia la acequia que cruza el corralón. Se lavan el rostro y luego el anciano les ofrece a cada uno de ellos algo de café, para que luego vayan a la calle provistos de cubos y hurguen entre la basura y así pueda obtenerse el alimento destinado a Pascual. Entonces, al igual que ellos, muchas otras personas realizarán la misma labor. Entonces, Efraín y Enrique se van pues a esos depósitos que están frente a las casas y allí buscan y recopilan lo necesario para Pascual. Y es una labor que tiene que hacerse deprisa, de inmediato, antes de que aparezca la baja policía y lleve toda la basura. Entonces, en algunas ocasiones, propio de su edad, los niños se distraen jugando, se demoran más de la cuenta y regresan al corralón con esos cubos. Eran pocas las ocasiones en las cuales don Santo felicitaba a sus nietos, porque en la mayoría de ocasiones él les gritaba: zamarros, seguramente han estado jugando, pobre Pascualito, no comerá bien hoy día. Y así, vamos a ver cómo día tras día se repetía la rutina. Hasta que en una ocasión, ambos niños se van a dirigir al muladar. El muladar era un lugar cercano al litoral, un lugar cercano al mar. En ese lugar, entonces, los niños empiezan a buscar entre las cosas.
Y entonces vamos a ver, vamos a apreciar cómo escogen lo necesario, pero obviamente han entrado en contacto pues con residuos descompuestos, con excremento, con desperdicios, en fin. Y entonces llevan los cubos llenos de esos desperdicios hasta el corralón. Y en esta ocasión, don Santos sí los va a felicitar. Muy bien, dice, esto hay que repetirlo 2 o 3 veces a la semana. Y así vamos a ver cómo un par de días a la semana los niños se dirigían al muladar a recoger pues esos desperdicios. Sin embargo, vamos a ver cómo en una de esas visitas, pues de pronto acontece lo inevitable, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo uno de los niños sufre un accidente, ¿no? Entonces, Efraín, ¿sí?, se corta la planta del pie con un trozo de vidrio. Entonces, los niños no le dicen nada a don Santos a su retorno. Entonces, vamos a ver cómo es una herida muy profunda. Al día siguiente, cuando don Santos pretendía despertar a sus nietos, Efraín no puede incorporarse, no puede levantarse. Entonces, vamos a ver cómo recién el anciano se entera del accidente. Entonces, el anciano pensaba que se trataba de alguna argucia de su nieto y lo obliga a lavarse el pie con el agua de la acequia y obliga a los niños a ir a la calle, pues, a recoger los desperdicios. Cojeando, Efraín se va al lado de Enrique. Cogen sus cubos de lata y salen del corralón. Pero al poco rato regresa. Efraín no puede asentar el pie. Y entonces don Santos determina que Efraín se quede y que sea Enrique el que recoja 2 cubos de desperdicios. Entonces, Enrique se va a la calle. Enrique se demora más de la cuenta y regresa. Regresa con lo ya previsto, ¿no? Los 2 cubos llenos de desperdicios, pero no regresa solo, sino que regresa acompañado por un perro de la calle, un perro escuálido. Y entonces don Santos se opone a la presencia del perro. Enrique le va a rogar y le va a decir, abuelito, mira lo flaco que está, no come mucho, y lo que comerá será de mi parte, le dice. Entonces, Santos se opone a la presencia del perro. Mira, abuelito, si el perro se va, yo también me voy, amenaza Enrique. Entonces, en contra de su voluntad, don Santos termina aceptando la presencia del perro. Y Enrique estará pues feliz, estará contento, empieza a juguetear con el perrito, le agarra la cabecita y le dice, tú te vas a llamar Pedro y te he traído para que cuides a mi hermano, ¿no? Entonces, vamos a apreciar cómo en medio de estas circunstancias, don Santos se queda pensando pues, en las palabras de su nieto. Si el perro se va, yo también me voy, le había amenazado. Y don Santos se pregunta, ¿y si algo le pasara a Enrique, quién recogerá los desperdicios? Era una pregunta que de pronto al parecer estaba ya avisorando lo inevitable. Resulta que durante toda la noche Enrique va a toser. Y entonces, cuando en la mañana siguiente don Santos pretendía que sus nietos se incorporen, Enrique no podrá hacerlo porque tiene fiebre. Y Efraín está con el pinchado, incluso ha empezado a infectársele la herida. Y lejos de comprender esta situación, don Santos empieza a despotricar de sus nietos. Ustedes son unos amarros, ustedes ya van a ver, lo que pasa es que ustedes son una basura, unos gallinazos sin plumas, pero a ver, no les voy a dar de comer. Y así amenaza don Santos. Entonces, como nadie puede recoger los desperdicios, don Santos se aventura a él mismo a hacer esa labor. Don Santos se pone la prótesis
¿sí? De palo, y empieza a cojear él con los dos cubos y se va a la calle. Pero al poco rato regresa. Lo que pasa es que don Santos se ha desacostumbrado a caminar en el asfalto y cada paso que da es un dolor que él siente en la parte de la ingle. Y entonces él no puede recoger los desperdicios y ese día será frustrante porque Pascual no podrá comer. A la mañana siguiente, entonces, los nietos siguen mal y por más cosas que intentó hacer don Santos para que ellos se incorporen, obviamente los niños no podrán recoger los desperdicios. Don Santos había cogido algunas hortalizas, algunas verduras del corralón y las había lanzado muy cerca a los niños para que ellos, motivados tal vez por el hambre, se incorporen y lo cojan. Entonces vamos a ver cómo ese día tampoco Pascual podrá comer. Ya el tercer día, en medio de toda esta frustración, de toda esta incomodidad que ha generado pues en don Santos la enfermedad de sus nietos, don Santos desesperado, con la vara que utiliza para apoyarse al caminar, empieza a despertar a sus nietos a punta de golpes, a golpear. Y entonces Enrique, tosiendo aún, le dice, basta, abuelito, basta, está bien, yo iré a recoger los desperdicios. Y entonces, a pesar de estar enfermo, a pesar de estar tosiendo todavía, Enrique coge los dos cubos de latas, ¿sí? Es decir, el cubo que le corresponde a él y el cubo que le corresponde a Efraín, y está pronto a salir del corralón cuando aparece Pedro. Entonces, Enrique evita que Pedro salga, ¿no? Quédate a cuidar a mi hermano. Y el niño se va a la calle. Se demora lo suficiente y regresa con los dos cubos llenos de desperdicios. Al retornar, entonces, trata de encontrar a su perro, pero no lo halla. Entonces, al encontrarse con Efraín, Efraín con una voz débil le comenta a su hermano de que el perro Pedro había intentado morder a don Santos. Que don Santos entonces cogió la vara, luego se escuchó un aullido y ya no supo más del perro. Entonces Enrique estaba preocupado por su animalito, por su mascotita, cuando de pronto se percata de que don Santos estaba mirando hacia el chiquero y allí Pascual estaba comiendo algo que no necesariamente eran los desperdicios que recién había traído Enrique. Entonces, al mirar bien en ese suelo fangoso del chiquero, Enrique se percata que hay partes de las patas y de la cola de su perro que están siendo devorados por Pascual. Entonces, Enrique se desespera y le reclama a su abuelo y le dice, abuelo, abuelo, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿No? Claro, vamos a ver cómo en su desesperación, Enrique empieza a coger a su abuelo por el cuello de la camisa y lo empieza a zarandear. Abuelo, ¿por qué? Está desesperado. El anciano no le hacía caso al principio, pero después se incomoda y de un manotazo hace caer a Enrique. Enrique está en el suelo y desde esa posición ve lo alto y portentoso que es don Santos. En ese momento ve que cerca a él está la vara del anciano manchada aún con sangre. Y entonces Enrique coge la vara y amenaza al abuelo y le dice, voltea, le dice. Don Santos no le hacía caso. Voltea, te estoy diciendo. No le hacía caso el anciano. Pero de pronto, saber cómo, quizás pensando en que pretendían golpear, don Santos se voltea, se vuelve hacia Enrique y Enrique en ese mismo instante también, con todas sus fuerzas, le da un golpe en el rostro a don Santos. Y entonces, producto de ese golpe, don Santos pierde el equilibrio, la prótesis de palo se quiebra y vamos a ver cómo él cae de espaldas al chiquero. Entonces, vamos a ver cómo en ese momento
Don Santos empieza a agarrarse el rostro y con una voz casi suplicante le dice a su nieto: ¿a mí, Enrique? ¿A mí? Y Enrique en ese mismo instante suelta la vara y se va en búsqueda de su hermano. Entonces, vamos a ver cómo en ese momento Enrique le dice a Efraín: Efraín, vámonos de aquí, el abuelo ha caído al chiquero. Y Efraín le dice: ¿pero a dónde vamos a ir? Vámonos a cualquier lugar, vámonos a donde podamos comer, vámonos al muladar, donde están los gallinazos. Efraín quiere incorporarse, pero no puede hacerlo. Y entonces Enrique decide cargar a su hermano. Lo tiene en brazos, lo aprisiona hacia su pecho, como si los dos niños fuesen uno solo. Y cuando están saliendo por la puerta del... En ese mismo instante, en el chiquero, se escucha el rumor de una batalla. Entenderemos entonces esta última parte del relato como que tal vez motivado por el hambre, Pascual se ha acercado hasta Don Santos con la intención de comerse. Y así es como finaliza Los gallinazos sin plumas. Imagino que ustedes han tenido la oportunidad de leer este muy conocido relato. ¿Cuál es el tema abordado en este cuento? El tema es la explotación de seres indefensos para alcanzar el progreso. El cuento entonces nos presenta una situación bastante lamentable por la que atraviesan ambos niños, quienes evidentemente están a cargo de su abuelo. El cuento entonces nos presenta la miseria humana, evidentemente, de estos personajes, ¿no?, que son explotados por el anciano. Vamos a ver cómo el objetivo, pues, de Don Santos era de poder engordar a Pascual para posteriormente venderlo, ¿no? Ahora, Pascual va a tener, pues, una carga significativa dentro del relato, porque simboliza ese desarrollo socioeconómico de una familia, pero al mismo tiempo también representa la urbe, que sacrifica y oprime a los marginales. Entonces, el anhelo, ¿sí?, el proyecto que tenía Don Santos, obviamente no se va a plasmar. Y entonces vamos a ver cómo en el cuento se plantea el tema del fracaso. Y ese tema del fracaso se muestra, pues, a través de la cancelación de las esperanzas de los personajes, ¿no? Obviamente el cerdo no será vendido, no habrá ganancia económica. Y eso es entonces lo que vamos a apreciar a través de Los gallinazos sin plumas. Muy bien, vamos a dejar de lado, pues, a la narrativa de la generación del 50 y a Julio Ramón Ribeiro con este relato. Y a continuación hablaremos acerca de Blanca Varela, ¿sí? Como les había mencionado, la generación del 50 estuvo constituida por narradores y también por poetas. Una de esas voces líricas es nada menos y nada más que Blanca Varela, autora del poemario titulado Canto Villano. Blanca Varela nació en Lima en 1926. Tuvo la oportunidad de estudiar Educación y Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En San Marcos, ella conoció a algunos compañeros que se convertirían en importantes nombres de la literatura, entre ellos Sebastián Salazar Bondy y Javier Sologuren. Destaca también la amistad que sostuvo con quien después sería su esposo, el pintor Fernando de Cis. Años después, ella colaborará en una importante revista que difundía el arte vanguardista, ¿no?, la revista dirigida por Emilio Adolfo Westphalen, mencionado, pues, en la clase pasada cuando tratamos el tema del vanguardismo. La revista se llamaba Las Moradas. En el año 49, Blanca Varela tuvo la oportunidad de viajar hacia Europa y llegó a Francia. En París destaca la amistad
que sostuvo con el escritor mexicano Octavio Paz. Octavio Paz le abrió las puertas entonces para que ella se vincule con importantes escritores y personalidades del ambiente artístico que residían en ese momento en París. Y en esa etapa, pues, destaca la amistad que sostuvo Blanca Varela con el escritor y filósofo Jean-Paul Sartre y también con la escritora y feminista Simone de Beauvoir. Y así vamos a ver cómo tras estar 10 años residiendo en Francia, Blanca Varela se permitió viajar por otros lugares, entre ellos Italia y Estados Unidos. En esos lugares se desempeñó como traductora y periodista. Tras mucho tiempo de ausencia, retorna a nuestro país. Y su propuesta literaria será traducida a varios idiomas. Esto significaría pues un reconocimiento para la labor literaria y poética que desarrolló la escritora. Entonces vamos a ver cómo una forma de reconocimiento para la propuesta poética de Blanca Varela fueron los premios que ella obtuvo. Tal es así entonces que en el año 2006 ella fue acreedora al Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca y también fue acreedora al Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana al año siguiente, es decir, en el 2007. Importante sería pues mencionar pues de que el Instituto Nacional de Cultura también le otorgó la medalla de honor en mérito pues a su labor literaria. La escritora pues dejó de existir en el año 2009. Veamos algunos elementos que caracterizan a su propuesta lírica. En primer lugar, habría que mencionar pues que en su poesía está presente el tono existencialista, es decir, hay una reflexión acerca del ser humano, acerca de la vida, acerca de cuál es el fin que persigue el hombre. Claro, también está presente una mirada escéptica mezclada con cierto pesimismo, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a apreciar en esa poesía que también tiene cierta influencia de la estética surrealista. Por otro lado, emplea la escritora en su poesía un lenguaje depurado, es decir, un lenguaje sin adornos, sin grandilocuencias, saber cómo es puntual para expresar una serie de ideas. Además, también se evidencia la preferencia por el verso libre. Su estilo será denominado como el silencio expresivo, porque utiliza la palabra adecuada, la palabra idónea, la palabra precisa y rigurosa, en donde resalta la intensidad, ¿sí?, de los significados. Por último, otro detalle presente en esta poesía es que la escritora elude la confidencia, ¿sí?, el sentimentalismo melodramático y los desgarramientos personales. O sea, no recurre a ello, más bien aborda otros aspectos, otros temas. Esto es lo que caracteriza entonces a la poesía que nos ha ofrecido Blanca Varela. Blanca Varela ha sido autora pues de una serie de poemarios. Ese puerto existe, Luz de día, ¿sí?, Falses y otras falsas confesiones, Canto villano, El libro de barro, Ejercicios materiales y El falso teclado, ¿no? Aquí corresponde hablar acerca de uno de los poemarios más significativos. Se trata de Canto villano. Miren ustedes, el título es muy particular, ¿no? El título se ha entendido como una suerte de oxímoron. El oxímoron es una figura literaria que tiende a unir elementos contrapuestos, ¿no? Y entonces, miren ustedes cómo la palabra canto haría referencia a lo elevado de la poesía, mientras que villano se referiría a lo ordinario de la existencia humana. Entonces, así se ha interpretado el título de este poemario.
Hablemos de la estructura interna de canto villano. El canto villano nos presenta dos secciones, ojos de ver y canto villano propiamente dicho. Ojos de ver contiene 7 poemas, los cuales se caracterizan por su brevedad. Los poemas están constituidos por 2 y hasta 4 versos, nada más, son muy escuetos. Mientras que la otra sección, canto villano, nos presenta un total de 13 poemas de mediana y larga extensión. ¿Cuáles son los ejes temáticos? ¿Cuáles son los temas abordados en este poemario? En primer lugar, se aprecia la materialidad del ser humano y por otro lado aparece el silencio como espacio de resistencia de la mujer. Estos entonces son los temas que propone Canto Villano. Entonces, vamos a tener en consideración pues estos detalles en relación al poemario. Y de pronto la vida, nos dice la poetisa, en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo, aquí en mi plato, observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia, ¿no? Aniquilar la luz o hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío, y así continúa de pronto la escritora. Aquí nosotros debemos considerar pues un detalle. Canto Villano como poemario recrea, ¿sí? Reproduce el ámbito cotidiano en el cual pues la voz femenina apuesta por la desestabilización del orden impuesto por la sociedad patriarcal. En ese sentido, entonces, y bajo esa perspectiva, la preponderancia del cuerpo femenino y su espiritualidad corporeizada desestabilizan definitivamente el orden patriarcal y sobre todo rompen la cotidianidad de los valores familiares, ¿no? Aspectos que vamos a poder apreciar en el poemario Canto Villano. Muy bien, entonces vamos a dejar de lado a la narrativa y a la poesía de la generación de 50 y vamos a centrar nuestra atención en la narrativa peruana última, donde aparecen escritores como Mario Vargas Llosa y Edgardo Rivera Martínez. Empezaremos hablando acerca de Mario Vargas Llosa, autor de Conversación en la Catedral. Mario Vargas Llosa es uno de los escritores más reconocidos de la literatura contemporánea. Nació en Arequipa en 1936 y tuvo una infancia bastante peculiar. Ausente su padre, fue su abuelo, Pedro Vargas, quien asumió esa imagen paterna. Mario entonces residió en lugares muy distintos, ¿no? En cuanto a costumbres y climas, ¿no? Residió, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y parte de la infancia también él la residió en el norte de nuestro país, para ser exactos, en Piura. Muy bien, destaca su estadía también en la capital. Y es así entonces como uno de los hechos que marcará la vida del escritor Mario Vargas Llosa fue el haber cursado estudios en el Colegio Militar Leoncio Prado. En esa institución educativa de orden militar, Mario Vargas Llosa conoció en carne propia lo que significaría el abuso, en este caso, el empleo del poder. También conoció pues la agresividad, la violencia, en fin, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esa experiencia marcará la vida del escritor. Tras terminar la secundaria, él solamente cursó un par de años en el colegio militar, terminó la secundaria en el colegio San Miguel de Piura. Mario Vargas Llosa iniciará estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiará letras y derecho. Entonces,
vamos a ver cómo estamos remitiéndonos a los años 50. Era la época, lo mencionamos hace un momento, del gobierno militar, la dictadura del general Manuel Odría. Y entonces vamos a ver cómo esta dictadura estuvo en contra de la difusión de la ideología comunista, algo que se apreciaba en San Marcos. Entonces, Mario Vargas Llosa, durante los años de estudiante universitario, sintió simpatía por dicha ideología. Formó parte de CAUID, una cédula estudiantil. Fue partícipe de protestas y otros. Pero poco a poco él se fue decepcionando, se fue desilusionando de esas ideas y con el paso del tiempo, Mario Vargas Llosa optó por difundir la ideología propia del liberalismo. Importante entonces sería mencionar que a la edad de 19 años, Mario Vargas Llosa contrajo nupcias con una tía de segundo grado, Julia Urquidi. Es el nombre de esta mujer, 10 años mayor que el entonces estudiante sanmarquino. Así veremos entonces cómo este matrimonio fue muy criticado por la familia, muchos no estuvieron de acuerdo con ello, pero en fin, él fue persistente en su relación. Ya para ese momento, Mario se dedicaba pues a varias actividades para poder sostener su vida matrimonial. Accedió a una beca y esta beca pues, le permitió cursar estudios en la Universidad Complutense, ¿no? Allí realizó pues, los estudios de posgrado. Poco a poco se manifiesta entonces ya la narrativa que ha de desarrollar Mario Vargas Llosa, ¿no? Sobre todo destaca pues aquella narrativa de los años 60 y 70, lo que conlleva que el escritor forme parte del llamado boom de la nueva narrativa hispanoamericana, como en algún momento hemos mencionado. Tras separarse de Julio Urquidi, Mario Vargas Llosa inició una nueva relación, en este caso con su prima Patricia Llosa, con quien llegó a tener 3 hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana. Así veremos entonces cómo en mérito pues, a su propuesta narrativa, Mario Vargas Llosa fue acreedor a diversos reconocimientos, el premio Leopoldo Alas, el premio Rómulo Gallegos, el premio Príncipe de Asturias, el premio Cervantes también, y creo que todos coincidimos, todos sabemos, que uno de los máximos galardones que obtuvo el escritor fue el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Habría que mencionar, pues, que Mario Vargas Llosa, aparte de ofrecernos obras narrativas, ya sea cuentos y sobre todo novelas, Mario Vargas Llosa también ha sido autor de ensayos, ha sido autor de artículos, ha incursionado en el periodismo, colaborando con muchas publicaciones periódicas, llámese revistas especializadas, llámese diarios como El Comercio, por ejemplo. Entonces, es importante la labor desarrollada por el escritor Mario Vargas Llosa. Hay otros aspectos de su vida que no estarían de más mencionar. Por ejemplo, fue parte de la Comisión de la Verdad que investigó el asesinato de periodistas en Uchurajay. Fue candidato a la presidencia de nuestro país, ¿sí? Hacia inicios de la década de los 90. Ha sido pues un continuo crítico del fujimorismo, aunque, bueno, Mario Vargas Llosa cambió radicalmente en las últimas elecciones por su apoyo a la candidata Keiko Fujimori, pero bueno, son aspectos que van alejándose de lo literario. Habría que mencionar que Mario Vargas Llosa también ha sido incorporado a la realeza española con el título nobiliario de marqués, y por otro lado es miembro de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, y también incluso ha sido incorporado a la Academia Francesa. Esto último ha traído pues una serie de críticas, ¿no? En el plano sentimental, pues, si bien pues Patricia Llosa estuvo al lado de Mario Vargas Llosa durante muchos años,
pues él tomó la decisión de separarse de ella para iniciar una nueva relación, en este caso con una mujer mediática llamada Isabel Presley, ¿no? Su actual pareja. En fin, eso es lo que podríamos mencionar en torno, pues, a la vida de Mario Vargas Llosa. En cuanto a lo que significaría su producción literaria, encontramos aquí a un escritor muy prolífico. Mario Vargas Llosa ha sido autor de cuentos, ¿no? Y podríamos destacar, pues, por ejemplo, Los Jefes, que es un conjunto de cuentos, ¿no? En donde aparecen títulos como El Abuelo y El Desafío. Podría mencionar también un par de cuentos infantiles, ¿no? Conchito y la Luna y El Barco de los Niños. Pero evidentemente Mario Vargas Llosa ha alcanzado gran trascendencia por escribir novelas. Y novelas muy importantes, como por ejemplo La ciudad y los perros, ¿no? Una muy conocida historia en donde interactúan personajes como el jaguar, el poeta y el esclavo, ¿no? Y las diversas circunstancias dentro de lo que significaría su entorno familiar y las vivencias dentro del colegio militar. Podría mencionar pues algunos otros títulos como La Casa Verde, Los Cachorros, Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras, La Tía Julia y el Escribidor, La Guerra del Fin del Mundo, Historia de Maita, ¿Quién mató a Palomino Molero? El Hablador, Elogio de la Madrastra, Lituma en los Andes, Los Cuadernos de Don Rigoberto, La Fiesta del Chivo, El Paraíso en la otra esquina, Travesuras de la Niña Mala, El Sueño del Celta, El Héroe Discreto, Cinco Esquinas y finalmente Tiempos Recios, su última publicación que data del año 2019. Esas son las novelas que nos ha otorgado pues Mario Vargas Llosa. Claro, deberíamos también destacar algunos otros textos, como por ejemplo un libro de memorias titulado El pez en el agua. Podríamos hablar de su producción teatral, ¿no? Aquí destacan títulos como La huida del Inca, ¿no? La señorita de Tacna, Katy el hipopótamo, La chunga, El loco de los balcones, Ojos bonitos, cuadros feos, Al pie del Támesis, Odiseo y Penélope, en fin, serie de obras teatrales. Pero también destacan sus ensayos, ¿no? Y aquí podríamos hablar también de algunos títulos como Bases para una interpretación de Rubén Darío, La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary. También destacan títulos como La verdad de las mentiras, Cartas a un joven novelista, La utopía arcaica, José María Arguedas y las ficciones del indigenismo, García Márquez, Historia de un deicidio. También destacan pues algunos otros textos ensayísticos como El viaje a la ficción, y también podríamos mencionar a La llamada de la tribu. Ahora, evidentemente también encontraremos pues libros de crónicas, como por ejemplo Contra viento y marea, El lenguaje de la pasión y Piedra de toque, ¿no? Por mencionar pues algo de la vasta producción literaria que nos ha ofrecido Mario Vargas Llosa. A continuación, entonces, veamos las características de su narrativa. En primer lugar, habría que mencionar que la narrativa de Mario Vargas Llosa es de carácter realista. Es decir, vamos a ver cómo él tiene en consideración sus experiencias, sus vivencias propias, vivencias personales o vivencias de otros para construir una serie de historias. Pero claro, Mario Vargas Llosa les agrega el elemento ficcional, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esa propuesta realista se basa en una realidad imaginada. De esa manera, busca explicar el papel que desempeña la ficción literaria. Por lo tanto, entonces, si bien hay influencia de, obviamente, experiencias propias, juega
¿sí? Con el elemento ficcional, el escritor. Por otro lado, vamos a ver cómo su narrativa asimila y al mismo tiempo innova las técnicas más modernas del relato. Mario Vargas Llosa, entonces, gracias a la influencia de esos escritores europeos y norteamericanos, llámese Kafka, llámese Proust, llámese Faulkner, él entonces utiliza esas técnicas de la narrativa contemporánea. Por ejemplo, podríamos mencionar el desarrollo de historias paralelas. O sea, se cuenta la historia de un personaje A, un personaje B, un personaje C, y vamos a ver cómo esas historias empiezan a entremezclarse. Pero también vamos a poder apreciar, pues, el manejo de otras técnicas, como, por ejemplo, podríamos mencionar la multiplicidad de voces. O sea, son varios los narradores los que transmiten, los que cuentan la historia. Podríamos hablar de la ruptura de la linealidad narrativa. ¿Sí? El flashback, por ejemplo, es recurrentemente empleado por el escritor. Podríamos hacer referencia a, por ejemplo, la técnica de la caja china, ¿no? O sea, se cuenta una historia y luego, cuando se está contando esta, se hace referencia a otra historia, y cuando se está contando esta segunda historia, se hace referencia a una tercera historia, y así sucesivamente hasta llegar nuevamente a la primera. Podríamos hablar, por ejemplo, de la técnica del iceberg, o también conocida como la técnica del dato escondido. Y de pronto vamos a ver cómo hay algo que se muestra como misterioso, como algo que genera dudas, pero que al final es revelado. La técnica de los vasos comunicantes, por ejemplo, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo una escena y otra muy distinta van a tener un punto de confluencia y como que se van a mezclar ambas, ¿no? Retroalimentándose. Entonces, vamos a poder apreciar ello. Entonces, por ejemplo, los diálogos telescópicos, ¿no? Una conversación, de pronto vamos a ver cómo dos personajes interactúan, pero en ese mismo diálogo otros dos personajes tienen una conversación y como que se entremezclan. Entonces, son varias las técnicas que empleará el escritor. Ahora, hay que mencionar también que su narración es objetiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que vamos a apreciar cómo definitivamente la presencia de un narrador objetivo procura dejar de lado al narrador omnisciente, ¿no? Y es una tendencia que vamos a apreciar, pues, en las obras que nos otorga Mario Vargas Llosa, ¿no? La tendencia a dejar de emplear ese narrador que lo ve todo y lo sabe todo. Otro aspecto importante, ¿sí?, que caracteriza la narrativa de Mario Vargas Llosa es el empleo de diferentes tipos de lenguaje. Está el lenguaje paródico, el lenguaje humorístico, el lenguaje sociológico, el lenguaje psicológico, el lenguaje periodístico, etcétera, etcétera. Por último, y no aparece aquí, pero no está de más mencionarlo, destaca también la concepción de la novela total. O sea, Mario Vargas Llosa procura que sus obras se conciban como la novela total. ¿Y a qué entenderemos la novela total? Un texto que se caracterice por abordar una gran diversidad de temas y que al mismo tiempo exploren las diferentes y diversas dimensiones de la experiencia humana. Entonces, estas son las características de la narrativa que nos ha otorgado Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, vamos a continuación a hablar acerca de una de las obras más representativas, una de las novelas más destacadas del escritor. Me refiero a Conversación en la Catedral, una obra que fue publicada en el año 1969. Ahora bien, me imagino que ustedes tienen un conocimiento previo a esto, ¿verdad? Hay seguramente información que ustedes manejan.
En la novela se me ocurre preguntarles a ustedes, ¿qué es la catedral? ¿Tienen alguna idea? Dentro de la novela, ¿a qué se denomina la catedral? Excelente, Nicole. Un bar. Sí, un bar que tenía pues a la entrada una puerta inmensa, tan alta, que asemejaba precisamente a la puerta de una catedral. Entonces, en ese bar se va a desarrollar una conversación entre dos de los personajes más importantes, ¿sí? Me refiero a Santiago Zavala, conocido como Zabalita, y Ambrosio, que era el antiguo chofer de el padre de Santiago. Entonces vamos a ver cómo Santiago Zavala pues sale de las oficinas de la Crónica y transita por las calles de Lima, inmerso en una serie de reflexiones, ¿no? Y surge ahí esa pregunta, ¿no?, muy conocida que caracteriza la novela, y se pregunta en qué momento se había jodido el Perú. Y es así entonces como, tras salir de las oficinas de la Crónica, Santiago se va a la perrera municipal porque al parecer su mascota que se había perdido, en realidad la mascota de su mujer, parece que se encontraba allí. Entonces, cuando él llega a la perrera, pronto se da cuenta de que uno de los trabajadores era un conocido suyo. Era pues el moreno Ambrosio, quien había trabajado en la casa de su padre. Y Santiago le propone pues ir a brindar a un bar llamado La Catedral y allí conversar, pues, porque hay mucho que contarse. Entonces, vamos a ver cómo pues, lo que sucede es que en la labor de periodista, Santiago había pues él tenido acceso a cierta información en donde aparentemente su padre estaba inmerso en una situación que implicaba un homicidio. Entonces, vamos a ver cómo trata de averiguar, pues, a través de Ambrosio, si es cierto o no esta situación. Así entonces, vamos a ver cómo en la conversación que surge en la catedral, un lugar en donde se mezclaban, pues, personajes diversos, incluso hasta los olores se mezclan, olor a comida, a cebolla, a orines, a licor. En ese lugar, entonces, empieza un diálogo entre los personajes mencionados. Y a través de ese diálogo se va evocando parte del pasado de Santiago Zavala. O sea, vamos a ver cómo se remiten pues a pasajes de su adolescencia, de la relación conflictiva con su padre. Finalmente también se menciona pues el tiempo en el cual cursó estudios en la Universidad San Marcos, para luego pues hacer referencia a su actualidad, ¿no?, periodista de el diario La Crónica. Entonces, vamos a ver cómo pues se aprecia aquí a Santiago Zavala como un personaje que rechaza esa hipocresía moral de su entorno social. Personaje entonces que se mostró muy crítico con su padre porque descubre que éste tenía negocios con el régimen dictatorial. También vamos a ver la desilusión que experimenta en San Marcos con respecto a esos ideales políticos y la ideología comunista. Entonces, finalmente, pues, él abandona la universidad, se dedica, pues, a ganarse la vida como periodista de la Crónica, pero su vida, pues, definitivamente está inmersa dentro de lo que significa la mediocridad y la desilusión.
Pero dentro de todas esas evocaciones vamos a ver cómo se hace referencia a un personaje que es considerado clave para la dictadura. Me refiero a Cayo Bermúdez, ¿no? Más conocido este personaje como Cayo Mierda. Es un personaje, entonces, el cual es el brazo derecho del general Odría, ya que Cayo Bermúdez es el encargado de proyectar, pues, de plasmar una política de espionaje, persecución, encarcelamiento e incluso deportación de los opositores al régimen dictatorial. También vamos a ver cómo es el encargado de poner a raya a los grandes grupos de poder, llámese empresarios y terratenientes. Entonces, Cayo Bermúdez, ¿no?, llega a tener una amante, una mujer llamada Hortensia, conocida en el ambiente artístico como la Musa. Y entonces, incluso vamos a ver cómo consigue una casa en San Miguel para ella, pero esta casa, a la par que es el lugar de encuentros íntimos y de reuniones, es el lugar también donde se trazan los planes, ¿no?, dentro de todo lo que significaría la maquinaria de la dictadura. Sin embargo, hay un hecho también importante que es referenciado en la novela: la rebelión de Arequipa de 1955. ¿Qué pasa? Que había protestas en contra de la dictadura. Y entonces Cayo Bermúdez envía, pues, a personal infiltrado para ver quiénes son los líderes de esta protesta, pero son descubiertos. Entonces vamos a ver cómo este hecho puntual significaría, pues, el principio de la caída del régimen dictatorial de general Odría. Y entonces vamos a ver cómo todas estas circunstancias conllevan, pues, a una serie de situaciones en donde Hortensia, ¿sí?, la Musa, pierde la casa de San Miguel. Cayo Bermúdez se ve en la necesidad de renunciar y de partir, y entonces, como ya Hortensia no disponía, pues, de esos recursos económicos, se apreciará en el personaje una degradación a tal punto de ella vivir, pues, en medio de la miseria. Para obtener algo de dinero, entonces, vamos a ver cómo esta mujer que se gana la vida prostituyéndose, que sobrevive así, de esa manera, intenta chantajear a Fermín Zavala, el padre de Santiago, ya que ella sabía de una relación extramatrimonial de Fermín Zavala. ¿Con quién? Bueno, nada menos y nada más que con Ambrosio, el chofer de la familia. Ella sabía de esos encuentros íntimos que se suscitaban, pues, en la casa de Ancón. Entonces vamos a ver cómo en medio de estas circunstancias Fermín Zavala no sabía qué hacer, está mal, quería acceder, pues, a esas pretensiones económicas. Finalmente es Ambrosio el que termina matando a la Musa. Entonces vamos a apreciar, pues, esta situación, ¿no?, en donde evidentemente se ve inmerso Fermín Zavala, el padre del personaje Santiago Zavala, personaje que, a propósito, pues, era conocido, ¿sí?, por algunos quienes ya sabían de su homosexualidad, con el apelativo de Bola de Oro. En fin, ¿no? Entonces, y es así como finalmente, pues, en esa conversación, Santiago quiere saber, pues, si su padre, pues, está inmerso dentro de lo que significaría la muerte de la Musa, pero es una discusión. Finalmente, pues, Ambrosio se retira del bar sin darle una respuesta adecuada a Santiago.
Y así es como finaliza entonces la novela Conversación en la Catedral. Veamos a continuación entonces la temática abordada en esta importante obra. Vamos a ver cómo el tema principal es la crítica a los regímenes dictatoriales. Claro que vamos a poder apreciar también el desarrollo de otros temas, como por ejemplo la corrupción, algo que parece pues indesligable del aparato político de nuestro país. Pero también aparece como tema los ideales políticos juveniles, ¿no? Y de pronto esas ideas propias del comunismo que buscaban un cambio para la sociedad de ese entonces. Pero hay también otros temas como la hipocresía moral de los sectores sociales dominantes. Finalmente, las relaciones conflictivas entre hijo y padre. Y vamos a ver cómo estos son los temas que desarrolla la novela. La novela se caracteriza porque plantea dos ejes narrativos. Vamos a ver detalles entonces de cada uno de estos ejes narrativos. En el primer eje narrativo, por ejemplo, se aprecia la evolución de Santiago Zavala, alias Zabalita. De tal manera, entonces, que vamos a poder apreciar pues, determinados momentos de la vida de este personaje, desde su adolescencia hasta que llega a tener unos 30 años aproximadamente. Entonces, vamos a ver cómo Santiago Zavala se muestra muy crítico respecto a su entorno social. Critica, pues, y está en contra de las acciones realizadas por su padre, quien tiene, pues, negocios con la dictadura. Fin. Hay otro momento también importante referenciado en este primer eje narrativo, que es el ingreso de Santiago a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Su militancia política, siendo partícipe de Cahuide, pero también la decepción que él siente de estas ideologías, de pronto de esta vida que implicaba pues convertirse en marginal. Recordemos que la dictadura odrista perseguía pues a quienes eran simpatizantes del comunismo. Entonces, vamos a apreciar esta situación. Finalmente, hay una decepción amorosa en Santiago Zavala. También vamos a ver cómo él decide, pues, al enterarse de que su padre tenía estos negocios, decide abandonar la universidad, decide abandonar su casa. Y finalmente aparece la imagen de Santiago Zavala como periodista de un diario sensacionalista. Entonces, vamos a ver cómo su vida, pues, en esta última instancia, está inmersa en la mediocridad. Entonces, el tránsito vivencial de Santiago Zavala es una historia de declinación y de fracaso, definitivamente. Entonces, esa pregunta que mencioné en algún momento cuando estaba desarrollando el argumento de la novela, esa pregunta que profesaba lo siguiente: ¿en qué momento se había jodido el Perú? Es una pregunta dirigida hacia el propio Santiago Zavala, pero también es una pregunta que se dirige a la sociedad que es parte de su entorno. Entonces, vamos a ver cómo Zabalita representa, ¿sí?, en este caso, es la derrota de muchos jóvenes, ¿sí? La inoperancia, la inocencia, pero en fin, la derrota de muchos jóvenes, los cuales con ideales revolucionarios buscaban transformar radicalmente la sociedad peruana. Es así. Entonces vamos a ver cómo finalmente es una historia de decepción y fracaso lo que experimenta este personaje. Ahora, en el segundo eje narrativo de esta importante novela, lo que vamos a apreciar
es momentos históricos muy puntuales. Por ejemplo, vamos a tener en consideración la lucha por el poder que se suscita entre los militares y los grupos de poder económico, llámese en este caso empresarios y terratenientes. En ese sentido, los militares quieren seguir manteniéndose en el poder, mientras que estos grupos de poder económico quieren ya de alguna manera acabar ya con esta dictadura. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Porque antes esos empresarios y esos terratenientes tenían subordinados a los militares, pero durante la dictadura obviamente acontece todo lo contrario, ¿no? Y entonces hay una pugna constante por el poder. Ahora, otro aspecto también importante que debemos considerar es esa política que plasma, que desarrolla Cayo Bermúdez, la política de espionaje, persecución, encarcelamiento y deportación de los opositores al régimen dictatorial, ¿no? ¿Quiénes son los opositores del régimen dictatorial? Estudiantes universitarios, también los obreros que comulgan con el comunismo y los partidarios del APRA. Entonces, finalmente, también otro aspecto que se hace perceptible en este segundo eje narrativo es precisamente la corrupción de los líderes apristas, quienes, traicionando sus ideales, muchos de estos se van a aliar con la dictadura odrioísta. Y de esa manera, entonces, vamos a ver cómo le dan espaldas a aquellos otros militantes del partido quienes son encarcelados o deportados. Entonces, en resumen, lo que vamos a poder apreciar a través de Conversación en la Catedral es una historia que nos muestra una mirada amarga, decepcionante en relación a la vida política del país. Entonces, vamos a ver cómo esa vida política se mueve según los intereses de un pequeño grupo social y las ambiciones de aquellos quienes poseen y están en el poder. Entonces, bajo esta perspectiva, pues, la novela denuncia la corrupción de los funcionarios del gobierno, aquellos quienes mediante, pues, acciones turbias se enriquecen, acumulan, pues, fortuna. También vamos a ver cómo se resalta, pues, aquí definitivamente la performance de aquellos políticos oportunistas quienes se valen, se sirven de los jóvenes para alcanzar sus objetivos. Entonces, vamos a ver cómo esa degradación, esa podredumbre política del país no solamente envilece, no solamente atañe a instituciones públicas y a altas esferas de poder, sino también que de alguna manera logre ejercer una influencia determinante en el entorno familiar y social, ¿no? Sin que haya, pues, ninguna vía para la solución a esta problemática, ¿no? Y es lo que acontece, ¿no?, con el hogar de Santiago Zavala, ¿no? Y cómo todo esa corrupción y cómo todo ese manejo turbio dentro de la dictadura, de alguna manera, pues, afecta, pues, ese orden, esa estabilidad familiar. Eso es lo que podríamos entonces mencionar en relación, pues, a Conversación en la Catedral. Muy bien, entonces, jóvenes, dejemos de lado a Mario Vargas Llosa y finalmente corresponde ahora hablar acerca de Edgardo Rivera Martínez, ¿no?, escritor representante del cuento contemporáneo, quien nos ofrece el relato Ángel de Ocongá. Hablemos algo de la vida del escritor Edgardo Rivera Martínez. El escritor nació en Jauja en 1935.
Tuvo la oportunidad de cursar estudios en instituciones como Nuestra Señora del Carmen, ¿sí? Y el Colegio San José, ambos de su natal Jauja. Culminados los estudios escolares, Rivera Martínez se traslada a la capital para cursar estudios de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Importante sería mencionar entonces que su formación se complementó en la Universidad de París, ¿no? La Universidad de la Sorbona, donde incluso pues él llegó a doctorarse. Posteriormente se traslada a Italia y estudia en la Universidad de Perugia. Importante entonces sería mencionar que con el paso del tiempo, Edgardo Rivera Martínez no solamente será un hombre dedicado a escribir textos, sino también será un importante investigador, también ejercerá la docencia, tanto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como en la Universidad del Centro y en universidades del extranjero. Fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua y empezó a destacar a partir de la década del 80. Tal es así entonces que en 1982 ganó el concurso de El cuento de las 1000 palabras. Este concurso pues era promovido por la revista Caretas. El relato que le permitió ganar ese concurso fue Ángel de Ocongá. 4 años después, en 1986, apareció un libro con ese relato y otros cuentos, de tal manera entonces que aparece Ángel de Ocongate y otros cuentos. Importante sería mencionar que en el año 1993, la novela que escribió Edgardo Rivera Martínez, titulada País de Jauja, fue finalista del premio Rómulo Gallegos e incluso se le consideró pues la novela de la década. En el año 2012, en mérito pues a su importante trayectoria y su labor como escritor, se le otorgó el premio Casa de la Literatura Peruana. Y en el 2013, el Ministerio de Cultura le otorgó el Premio Nacional de Cultura en la categoría Creatividad. El escritor, entonces, pues muy reconocido, dejó de existir en el año 2018. Veamos entonces lo más importante de su producción literaria. Podríamos hablar entonces del desarrollo de cuentos, títulos como El unicornio, El visitante, Azurita, Enunciación, Historia de Cifar y de Camilo y Ángel de Ocongate y otros cuentos son los textos más relevantes. Ahora, si hablamos de novelas, aparecen títulos como País de Jauja, destaca también Libro del Amor y de las Profecías, A la Luz del Amanecer y Diario de Santa María. Veamos entonces las características que propone su obra. Y en ese sentido, entonces, vamos a ver una serie de aspectos muy importantes. Por ejemplo, vamos a ver cómo su propuesta narrativa se caracteriza por la linealidad. Es decir, no recurre a esas técnicas modernas, linealidad en el relato y al mismo tiempo identificación con su tierra natal, Jauja. Por otro lado, habría que destacar que su narrativa transita entre el realismo y lo fantástico. Ahora, por otro lado, un personaje recurrente, un personaje que constantemente aparece en sus cuentos, es el ángel caído, el cual está en una constante búsqueda, ¿sí?, y recuperación de su condición angélica perdida. A propósito, sus personajes suelen ser pues solitarios, marginales al entorno donde viven, y ellos buscan constantemente un retorno a las raíces, ¿no? En este caso, pues podríamos hablar de
las tradiciones, de pronto los mitos, de pronto la identidad, etcétera, raíces vinculadas con lo andino. Ahora, esa propuesta narrativa de Edgardo Rivera Martínez también se caracteriza porque tiende a la armoniosa conjunción entre las tradiciones culturales occidentales y las andinas. Entonces, esto es lo que caracteriza, pues, a la narrativa de Edgardo Rivera Martínez. Veamos el argumento de Ángel de Ocongate. El Ocongate, pues, es un cuento no muy extenso, pero interesante por lo que nos ofrece. En el cuento aparece un personaje vestido con un atuendo bastante singular, ¿no? Entonces, es un atuendo propio de un danzante andino, ¿no? O danza, como ustedes quieran denominar. Este personaje expresa, pues, un constante, en este caso, una constante, para ser exactos, una constante interrogación. Se expresa a sí mismo, se pregunta quién es, de dónde ha provenido, por qué viste así. Entonces, son preguntas que no van a tener respuesta debido a que el personaje no recuerda su pasado. Y entonces vamos a ver una situación de angustia que experimenta este personaje de rara vestimenta. Este danzante va de pueblo en pueblo, va de lugar en lugar, apreciando las diversas manifestaciones culturales, bailes, danzas, etcétera, ¿no? Y melodías que se difunden, ¿no? Sicuris, etcétera. Pero, vamos a ver cómo a cada lugar que llegaba, él percibía cómo lo miraban con extrañeza. Algunos, incluso, pues, se compadecían de él. Otros pensaban que había perdido el juicio, estaba loco. Otros pensaban también que había perdido la capacidad de comunicarse, ya que no hablaba con nadie. Era pues un danzante silencioso, inmerso en el mutismo, solamente hablaba para sí. Y así vamos a ver cómo esto de alguna manera le permitió poder ir de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, sin que ninguna autoridad le restringiera su tránsito. Entonces, así deambuló por muchísimo tiempo, hasta que un día este personaje arriba al tambo de Raurac. Y entonces, en el tambo de Raurac, un anciano parece que lo reconoce y le dice, ¿no? Tú eres, sí, tú eres el bailante sin memoria. Tú paras yendo de lugar en lugar, le dice. Y este anciano parece que lo reconoce, le dice, mira, anda al santuario, ¿sí? A la capilla de la Santa Cruz, ¿sí? Ubicado en la Pampa de Ocongate, y allí obtendrás respuestas. Entonces, asumiendo ello, el personaje, este danza, decide pues trasladarse a la Pampa de Ocongate. Y es una travesía de 3 jornadas, 3 días entenderemos, hasta que llega pues a las ruinas de un santuario. Un santuario que estaba prácticamente destruido, se interna en ese lugar y de pronto, muy cerca al atrio, ve cómo aparecen 4 figuras de danzantes que están en relieve. Estos danzantes representaban a ángeles, ¿no? Y de pronto él se percata, pues, de que la vestimenta que estos tienen es muy similar a la que él posee. Y así entonces ve cómo de esas 4 figuras, a una de ellas al parecer le impacta un rayo y solamente se conserva la silueta, nada más.
Entonces, este danzante, al apreciar esto bajo el frío del lugar, se da cuenta y allí recién descubre qué es él. Se descubre a sí mismo entonces como un ángel caído, o también como una sombra, un ave oscura, que simplemente no recuerda nada, que no sabe cuál es su origen ni cuál es su fin. Y así termina este relato, que no es muy extenso a propósito, titulado Ángel de Oconga. ¿Cuál es el tema principal de este cuento? El tema principal es la pérdida de la condición sagrada. ¿Sí? O sea, vamos a ver cómo a partir de ello se genera el conflicto y disolución de la identidad en el protagonista. Pero evidentemente también hay otros temas, como la soledad del migrante. Evidentemente vamos a ver cómo el personaje parece que gustara de vivir a plenitud la soledad. No se vincula, no se relaciona con nadie, no habla, va de un lugar a otro, en fin. Pero también se hace perceptible la doble condición del sujeto, ¿sí? La condición sagrada, por un lado, y la condición profana. Y por último, el tránsito de la existencia mítica a la humana. Es decir, de ángel se convierte en un ser humano, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a poder apreciar en este relato. Por ende, entonces, no está de más apreciar lo siguiente. El cuento se caracteriza porque actualiza el mito del ángel caído, muy recurrente pues en muchas tradiciones. Y este personaje, este ángel caído, pierde su condición mítica y sagrada y se convierte en un ser humano con aspecto de un Danzak andino. El personaje desconoce su origen, desconoce quién es, y entonces ahí nace ese conflicto de identidad que padece. Es lo que se evidencia, esa incapacidad para reconocerse. ¿Quién soy? Es la interrogante, es la pregunta que agobia, que lastima, que de pronto hace de que el personaje sienta pues una gran angustia. ¿Sí? Y entonces vamos a ver cómo es este personaje el que posee una identidad ambigua, incierta y al mismo tiempo conflictiva. Entonces, vamos a ver cómo en el relato se hace perceptible pues esa sensación de no pertenecer, de estar descontextualizado, de no corresponder, de no encajar. Y ello se manifiesta pues de diversas maneras. Se manifiesta pues en la degradación de sus ropas, se manifiesta en la decadencia de su propia imagen y sobre todo también en ese continuo deambular. Y entonces eso es lo que vamos a poder apreciar en Ángel de Ocon. Bien, entonces creo que hemos llegado rápidamente al final de la presente clase. Nos restan varios minutos todavía. Sí, seguramente, me imagino, pues ustedes tendrán la intención de hacer alguna pregunta, alguna consulta con respecto a lo que hemos trabajado el día de hoy, para luego ya proceder a la resolución de los ejercicios planteados para esta presente semana. Así que, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna interrogante que quieran hacer ustedes con respecto a la clase desarrollada el día de hoy? Reitero, ¿hay alguna pregunta por parte de ustedes con respecto a la clase del día de hoy?
Ah, la técnica de la caja china, claro, está, ¿no? Es la técnica moderna del relato, ¿sí? Que nos permite apreciar una particularidad en el desarrollo de una historia. O sea, cuando se está contando la historia, de pronto se hace referencia a algo, se está contando algo, pero de pronto cuando se cuenta, se hace mención a otra historia. Y se está contando esta segunda historia y luego se menciona en esta segunda una tercera historia, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo en relación a esta tercera historia, de pronto se cuenta una más y así. Entonces vamos a ver cómo finalmente la última historia vuelve al punto inicial. Y esa es la técnica de la caja china. Ahora, los vasos comunicantes. Vamos a ver entonces cómo en un texto narrativo, ¿sí? Por ejemplo, dos escenas o dos episodios que ocurren en lugares y tiempos totalmente distintos, se vinculan de alguna manera. En ese sentido, entonces, vamos a ver cómo de pronto la misma configuración del relato o los diálogos presentes ahí se van a enriquecer, se van a retroalimentar. Y entonces, vamos a tener en consideración, vamos a tener en cuenta, pues, cómo en muchas ocasiones Mario Vargas Llosa recurre pues a esos vasos comunicantes que están presentes dentro de lo que significaría la larga tradición literaria en la literatura de la antigüedad, pero también, por ejemplo, en la literatura propuesta por escritores como Hemingway, y si vamos un poquito más atrás del siglo XX, por escritores como Flaubert, ¿no? Entonces, que busquen en YouTube, por ejemplo, vasos comunicantes, y van a ver cómo hay un video en el cual el propio Mario Vargas Llosa explica qué es un vaso comunicante, ¿no? Entonces, y hace referencia justamente a una escena de Madame Bovary, ¿no? Bueno, continúan las preguntas y a ver, podría tener un tono intimista. A ver, justamente cuando nosotros abordamos las características de la poesía de Blanca Varela, manifestamos de que ese tono intimista o confidencial o de expresión muy propia de sentimientos no son expuestos a través de su poesía. Entonces, por eso hemos dicho, ¿no?, que su poesía evita o elude, creo que es el término, ¿sí?, elude pues ese tono confidencial, desgarramientos personales, sentimentalismos, melodramáticos, etcétera, ¿no? Entonces, no se aprecia ello, no puede tener, no podría tener. Por lo tanto, pues, ustedes tengan en consideración ese detalle y no se vayan a confundir en la resolución de preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, entonces a propósito, ¿sí?, vamos a procurar resolver. Yo creo que sí, porque nos sobra tiempo todavía, el total de preguntas propuestas para esta presente semana. Por ejemplo, vamos a la pregunta número 1. En muchos de los relatos de la generación del 50, se aborda el mundo de las barriadas para describir la pobreza y la marginalidad del habitante de la periferia urbana. Este hecho evidencia el carácter. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta número 1? Reitero el enunciado. En muchos de los relatos de la generación del 50 se aborda el mundo de las barriadas para describir la pobreza y la marginalidad del habitante de la periferia urbana. Este hecho evidencia el carácter.
para ustedes cuál sería la respuesta en la pregunta número 1. Vamos, chicos, en nuestra última clase. ¿Cuál sería la respuesta para la pregunta 1? Vamos, ustedes están de alguna manera, pues, ya alistándose a lo que significaría ya el proceso de admisión. Así que 1C, el carácter realista de esta narrativa cuyo interés se centra en las clases medias. Su interés no necesariamente se centra en las clases medias, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en los cuentos de Ribeiro, los personajes, ¿no?, en la mayoría de casos, no en todos, porque sí hay personajes de clases medias, ¿no?, son personajes, pues, populares, personajes de la clase más baja, ¿no? Piensen ustedes en Los gallinazos sin plumas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, por ahí dice la A. Se evidencia el carácter provinciano de los personajes que encarnan la exclusión social. Pero, o sea, la pobreza y la marginalidad necesariamente tiene que ver con ello. Más bien, la respuesta aparece en la alternativa B, el carácter crítico con el que estos autores abordan la modernidad en la ciudad. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en consideración, pues, esta respuesta para la pregunta número 1. En la pregunta número 2, jóvenes, a ver, dice lo siguiente. Yo subí en el acto y llegué cuando los obreros habían echado abajo la primera vivienda. Tenían muchas máquinas, se veían policías junto a un hombre alto y junto a otro más bajo. Son órdenes, decían los obreros, mientras destruían las paredes con sus herramientas. Nosotros no podemos hacer nada. Los policías quisieron contenerme, pero el juez les indicó que me dejaran pasar. Aquí hay una equivocación, dije. Nosotros vivimos en tierra del Estado. Nuestro abogado dice que que de aquí nadie puede sacarnos. Justamente, dijo el juez, lo sacamos porque viven en tierra del Estado. La gente comenzó a gritar. Entonces, considerando el fragmento citado del relato Al pie del acantilado, correspondiente a la palabra del mudo, obra de Julio Ramón Ribeiro, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. En la obra narrativa del autor se evidencia, ¿y qué es lo que logramos evidenciar? La oposición entre la marginalidad olvidada y la oficialidad que ostenta el poder, el uso recurrente de las innovaciones técnicas de la narrativa contemporánea, el triunfo de los personajes marginales enfrentados al mundo urbano adverso, la actitud escéptica del narrador con respecto al proceso de modernización. A ver, el narrador que nos presenta Ribeiro sí muestra una actitud escéptica, ¿no? Sí, pero prácticamente en el fragmento no hay narrador, ¿no? Porque el fragmento se centra en un diálogo. Ahora, el triunfo de los personajes marginales, hemos dicho de que comúnmente estos personajes, ¿no?, recaen en el fracaso. Y es algo que caracteriza, pues, a los cuentos de Ribeiro. Uso recurrente de innovaciones técnicas, ¿no? El relato lineal implica, pues, dejar de lado esos recursos técnicos modernos, no se utilizan. Lo que sí se evidencia, pues, es esa dicotomía presente en su cuentística, ¿verdad? La oficialidad versus la marginalidad. Esa es la respuesta. Correcto, muy bien. 2, clave A. Pregunta 3. Pronto, exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano. Pronto, Efraín, el viejo se ha caído al chiquero. Debemos irnos de acá. ¿A dónde?, preguntó Efraín. A donde sea, al muladar, donde podamos comer algo. Donde los gallinazos. No me puedo parar. Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho.
Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Entonces, en este fragmento final del relato Los gallinazos sin plumas de Ribeiro, además de evidenciar la miserable existencia de seres humanos que se ven obligados a vivir entre los basurales, también se muestra una mirada crítica hacia la ciudad de Lima, ya que esta, entonces, la ciudad de Lima, ¿cómo se muestra? Se concibe como un lugar que oprime al marginal, ¿no? Claro, nosotros hemos mencionado y resaltado esa imagen crítica que proponen los narradores de la generación de 50 respecto a la urbe, ¿no? La gigantesca mandíbula, ¿no?, que sacrifica y oprime al marginal, ¿se acuerdan? Entonces sí, efectivamente, respuesta para la pregunta 3, alternativa D. A ver, pregunta número 4. Yo miro las paredes y sus frutos redondos y veloces. Hago cálculos, sumo piedras, cenizas, nubes y árboles que persiguen a los hombres y perlas arrancadas de malignos estanques o de negros pulmones sepultados y horriblemente vivos. De los versos citados pertenecientes al poema Una ventana del poemario Ese puerto existe de Blanca Varela, se puede deducir que una de las características de su propuesta lírica es la... Entonces, ¿cuál es la característica que evidenciamos en esos versos que nos ofrece Blanca Varela? Actitud escéptica y pesimista con respecto a la vida y al amor, incorporación de imágenes extraídas de la estética surrealista, tendencia del yo poético a revelar desgarramientos personales, preferencia por el verso libre para expresar un tono confidencial. ¿Cuál es la respuesta aquí? Actitud escéptica y pesimista con respecto a la vida y al amor. Si bien es cierto, miren ustedes un detalle, ¿sí?, en relación a estos versos. Si bien es cierto, le decía, la poesía de Blanca Varela desarrolla un tono existencialista, ¿sí?, es decir, hay de pronto un enfoque reflexivo sobre la vida, ¿sí?, pero sobre el amor, ¿los versos hacen referencia al amor en algún momento? Podría ser respecto a la vida, ¿sí? Actitud pesimista y escéptica, pero al amor no. Y así descartamos la alternativa A. Ahora, por ahí dice alguien la alternativa C. Tendencia yo poético a revelar desgarramientos personales. Hemos dicho de que la poesía de Blanca Varela evita eso. No expresa desgarramientos personales, ni sentimentalismos, ¿no?, ni siquiera un tono confidencial. Incorporación de imágenes extraídas de la estética surrealista. El surrealismo se caracterizaba por mostrarnos asociaciones insólitas. Lo vimos en el poemario de Federico García Lorca, Poeta en Nueva York. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Poeta en Nueva York. Y esas asociaciones insólitas. Entonces, fíjense ustedes en los versos, cómo aparece aquí las paredes y sus frutos. ¿Las paredes tienen frutos? Entonces, piensen ustedes. Árboles que persiguen a los hombres. Imágenes propias de un sueño, ¿no? Imágenes que solamente dentro de el nivel subconsciente podrían aparecer. Perlas arrancadas de negros pulmones sepultados. Eso entonces nos permite concebir imágenes propias de lo onírico, de la estética entonces surrealista. 4 tiene como respuesta alternativa B. ¿Sí? Ahora, tono confidencial es básicamente ese tono intimista, ¿no? Un tono, de pronto que expresa emociones propias vinculadas con lo sentimental.
Eso es lo que podríamos entenderlo como tono confidencial. ¿Sí? Pregunta 5. Ya nos está ganando el tiempo, jóvenes. Y finalmente, la pregunta 5. No, bueno, vamos a proponer otra pregunta ya para retirarnos. Pregunta número 9. Se me ocurre, dijo Laurita, que sucede lo mismo con la pintura. Se puede recoger nuestros paisajes, nuestras gentes, nuestra luz con el óleo, con la acuarela, con el fresco y con técnicas más modernas. Y sin embargo, ser muy serranos, o para decirlo con Abelardo, andinos o indigenistas, como Sabogal o Vinatea Reynoso, dijo tu hermano. Con relación al fragmento citado de País de Jauja, novela principal de Rivera Martínez, ¿qué característica de su narrativa se observa? La conjunción entre la tradición cultural occidental y la tradición andina, una apuesta por la profundización del modelo indigenista ortodoxo, la descripción de una escena fantástica a partir de un hecho cotidiano, el empleo de múltiples narradores para configurar la identidad andina. La respuesta aparece en la alternativa A. ¿Sí? La conjunción entre la tradición cultural occidental y la andina. Bien, jóvenes, el tiempo nos ha ganado. ¿Sí? Aquí les otorgo el resto de claves para las preguntas propuestas para esta semana. Y bien, hemos llegado al final del curso. Gracias por ustedes prestar la debida atención durante estas 9 semanas. Ha sido pues para mí grato siempre dictarles las clases a todos ustedes, muchachos, y espero sinceramente que logren alcanzar sus objetivos. El objetivo, pues, corto plazo, es el ingreso a la universidad, pues, obviamente, ¿no? Así que mis mayores éxitos para todos ustedes, jóvenes, ¿sí? Muchas gracias y un fuerte abrazo a la distancia, tal vez, y digo solamente tal vez, espero que no, porque quiero que sean ya sanmarquinos, tal vez nos encontremos en algún momento en este largo camino de la vida. Éxitos para todos ustedes. Chao.